Muy bien, entonces vamos a ver el tema de la clase de hoy. Hoy vamos a repasar uno de los videos de Enrique Corbera que se quedó de tarea. Es tal vez uno de los videos más polémicos, pero vamos a verlo en esta clase para ir sacando un poco de dudas y para pues dar el tema ahora sí ya formal. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que señala Enrique Corbera? Bueno, uno de los puntos más importantes es que este tema es importante para todos porque todos somos hijos de alguien, ¿no? Tal vez no todos seamos padres, pero sí todos somos hijos. Y aunque seamos adoptados o aunque hayamos sido abandonados, todos somos hijos de alguien. Y toda esa información nos acompaña todo el tiempo. A esa información le llamamos programación. Jung le llamaba inconsciente familiar. Entonces todos traemos siempre este inconsciente con nosotros y esta programación es la que va haciendo las decisiones de nuestra vida. En otros videos ya habíamos visto que tenemos el 95% inconsciente o esta programación y el 5% consciente, que es donde normalmente pensamos que hacemos nuestras decisiones. Pero lejos de ser este el caso, normalmente nos controla ese 95% inconsciente y de ahí van saliendo todas nuestras decisiones. Eso ya lo hemos visto en otro video, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuál es el primer punto de este espacio? Bueno, que todos somos en mayor o menor medida tóxicos, tanto hijos tóxicos como padres tóxicos. Todos tenemos algo de tóxico, es decir, no somos puras virtudes, todos tenemos virtudes y defectos. Y cuando somos hijos con virtudes y defectos, y cuando somos padres con virtudes y defectos. Algunas personas son más tóxicas que otras, eso es verdad. Hay personas que son muy tóxicas, como los padres que golpean a sus hijos, o se han dado casos donde es tanta la violencia entre padres e hijos que el gobierno tiene que quitarte a tus hijos y darlos en adopción porque no es posible que los niños vivan bajo esquemas de tanta violencia. Y hay otros ejemplos mucho menores donde nada más se trata de cosas pues tal vez violentas, pero no llegando a ese extremo. Entonces todos somos en mayor o menor medida tóxicos. Entonces ese es un punto importante porque a veces pensamos es difícil no compararse con los demás y es difícil no juzgarse a uno mismo. Entonces punto número uno, no tiene caso compararse con nadie porque todos somos únicos y todos somos diferentes. Entonces las comparaciones en realidad no nos van a llevar a nada y los juicios tampoco nos van a llevar a nada, porque los juicios finalmente, lo hemos visto en otro video, hacer un juicio es entrar en este juego de bueno y malo, y una vez que tenemos establecido lo bueno y lo malo, entramos en una dinámica de culpas y en una dinámica de tanto sentir culpa como proyectar la culpa hacia los demás. Las dos cosas, eso lo vimos en otro video. Entonces para entrar a este tema es importante que sepamos esas dos cosas. Todos somos tóxicos y no vamos a caer en juicios, no vamos a juzgar a las personas, no nos vamos a juzgar. Los que son padres no se van a juzgar por qué bien lo hice, qué mal lo hice, y los que son hijos no nos vamos a poner a juzgar a nuestros padres o a juzgarnos a nosotros. Ese es un punto muy importante porque no estamos aquí para señalar, lo que les había dicho en otra clase, cada vez que señalamos a una persona, cada vez que decimos, mira, esta persona lo hace así, esta persona lo hace asado, este niño hace esto, esta niña hace aquello, acuérdense lo que dice el refrán, apunta un dedo hacia la otra persona y los otros 3 dedos te están apuntando a ti. Entonces tengan eso en mente porque no se trata este video de enjuiciar a nuestros padres o enjuiciar a nuestros hijos. No es ese el objetivo. El objetivo es tomar conciencia de nuestros patrones inconscientes para poder trascenderlos. Entonces este es uno de los puntos más importantes. Conforme vayamos avanzando en el video
no olviden esta parte, no vamos a juzgar y no vamos a echar culpas. Y es tentador, es muy tentador jugar a la culpa la tienes tú, o mira, ese es el complejo que tenemos nosotros, o esta es tu culpa, mira, eres como Cronos, o cualquier cosa así. No es el caso, no estamos aquí para eso, estamos aquí para sanarnos y sanar a los demás. Entonces, ¿cuál es uno de los puntos más importantes? Empieza el video mencionando que la frase bíblica de los hijos cargarán con los pecados de los padres hasta por 4 generaciones. Y dice Enrique Corbera, vamos a reinterpretar estas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el universo, o Brahma, o la divinidad, no puede permitir que la información se pierda. Entonces, la información del clan familiar avanza generación tras generación tras generación. Avanzan las virtudes, pero también avanzan los defectos. Es decir, heredamos a nuestros hijos y nuestros padres nos heredan a nosotros virtudes y defectos que le pertenecen a nuestro clan familiar. Entonces, cuando escuchamos este tipo de frases de los hijos cargan con los pecados de los padres hasta por 4 generaciones, estamos en realidad escuchando que traemos genéticamente y en nuestro inconsciente la información de nuestros ancestros. Eso es todo lo que estamos escuchando. Y es importante porque en el universo la información no se puede perder. La información tiene que pasar. Tiene una cierta lógica si lo pensamos en el orden, pensándolo como en el macrocosmos de las cosas. Si hay información importante, esa información no puede desaparecer en el momento que una persona de la familia se muere. La información tiene que pasar, tiene que trascender. Entonces, eso lo traemos siempre con nosotros, solo que pertenece al 95% inconsciente que normalmente no analizamos y está todo el tiempo ahí con nosotros. ¿Cuál es la ventaja de sentarnos a analizar esa información que ha pasado generación tras generación tras generación? Que si nos sentamos a analizarla y hay algo que no nos gusta, podemos modificarla para pasarla distinta a las siguientes generaciones o para ofrecérsela a nuestro clan en el momento presente, distinta, reinterpretada. Y eso nos permite sanar a nuestro clan familiar y también nos permite sanarnos a nosotros, y también permite que cuando van naciendo nuevos miembros en el clan familiar, estas personas nazcan más sanas. Entonces, estos son los puntos importantes del inicio del video. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Me parece todo bien. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los puntos donde normalmente las personas se llegan a atorar? Bueno, uno de los puntos es decir, los hijos tienen su propio carácter. Los hijos salieron rebeldes, o mis hijos me salieron malos, o mi hija salió descarriada, ¿no? Así, mi hija es la traviata o algo por el estilo. Normalmente caemos en la trampa de enjuiciar, o pensamos, ay, mis papás son retrógradas, o mis papás son machistas. ¿Y cuál es uno de los puntos que señala Enrique Corbera, que justo fue el que les anoté aquí en el pizarrón? Sus palabras son, pues tú no eres un filtro inmaculado por el que puede pasar una siguiente generación. Tú tienes virtudes y tú tienes defectos. Entonces, en el momento en el que tú tienes un hijo, ese hijo nace heredero de tus virtudes y heredero de tus defectos. No se vale decir, el hijo me salió rebelde, la hija me salió ingobernable o prostituta o descarriada, o mi hijo me salió golpeador, o me salieron malos, no se aplican en la escuela. Que esas son frases muy comunes. Hay personas que dicen, pues quién sabe por qué salió tonto, si los papás somos inteligentes, el niño no da una en la escuela, pero pues nos salió así medio tontito. Bueno, ese tipo de expresiones no son completamente válidas dentro del análisis que hace Enrique Corbera. ¿Por qué? Porque no somos filtros inmaculados por los que puedan nacer nuestros hijos. Somos personas con virtudes y con defectos, y eso se hereda. Y los niños van a ser el reflejo de esa herencia.
no salieron buenos, no salieron malos, no salieron rebeldes, salieron con lo que tú les diste para que salieran. En otro de los videos habíamos visto que Henry Corbera señala que cada vez que una mujer se encuentra embarazada tiene el potencial de sanar al árbol familiar completo. En el momento en el que una mujer se encuentra embarazada tiene el poder de reescribir la historia de su clan familiar. Este es uno de los puntos más importantes porque normalmente no le damos, sobre todo hoy en día, no le queremos dar al embarazo y a esta cuestión sagrada de la reproducción femenina su espacio. Normalmente hoy en día sucede mucho que las chicas queremos no dejar nuestro trabajo, no dejar seguir compitiendo, seguir comportándonos como si no pasara nada, y en realidad es un momento muy importante. Dice Henry Corbera, en los estudios de epigenética se muestra que los primeros 3 meses de embarazo van a acompañar a ese bebé durante toda su vida. El estado emocional de la mamá durante esos primeros 3 meses de embarazo va a acompañar a ese bebé toda su vida. Entonces, si los primeros 3 meses de embarazo la mamá está insegura de si quiere o no quiere al bebé, si se siente molesta porque no quería embarazarse, si en un caso peor, si la mamá si está embarazada producto de una violación y no quiere al bebé, ese rechazo, esa incertidumbre, ese miedo, todo ese tipo de cosas se van a quedar dentro del inconsciente del bebé y en la genética del bebé. Entonces, cuando ese bebé se hace un adulto, es un adulto que no entiende de dónde nacen sus miedos, no entiende de dónde nace su inseguridad, no entiende por qué se comporta como se comporta, si en apariencia todo en su mundo funciona bien. Y hay personas que dicen, yo no sé por qué si tengo un empleo estable y una familia, vivo aterrado todo el tiempo. Vivo con mucho miedo y mi miedo es inconsciente y no lo sé encontrar. Hay personas que en el momento en el que entran a una clase de yoga y tienen que hacer aperturas de cadera o pararse de manos, dicen, es que experimento mucho miedo y es irracional y no sé por qué siento tanto miedo. ¿De dónde nace tanto miedo? Bueno, ese miedo es miedo que traes desde el vientre. Por eso no lo puedes completamente precisar, por eso no sabes de dónde sale, porque te acompaña desde tu origen. Entonces, esos escenarios son escenarios que se pueden resolver con epigenética. Y dentro del video viene, no sé si se acuerdan de esta parte de el estudio que se hizo a una población en Holanda. ¿Se acuerdan de esa parte? Ya se les olvidó. Así, pregúntame más tarde. Bueno, en Holanda se hizo un estudio con una población que sufrió hambruna durante uno de los periodos de guerras. Y se vio que las mujeres que se embarazaron durante el periodo de hambruna, esos hijos tuvieron exacerbada propensión a obesidad mórbida siendo adultos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la experiencia de la madre mientras que estaba gestando al bebé, si la madre sufrió una hambruna mientras que estaba gestando al bebé, cuando el bebé se logra, es un bebé que siempre va a estar acompañado por esa sensación de hambruna y esa sensación de peligro y esa sensación de incertidumbre, y lo va a convertir hace exponencial sus probabilidades de convertirse en un adulto con obesidad mórbida. Y esto es solo un ejemplo de cómo el estado emocional de la madre durante los primeros 3 meses de gestación define la vida de ese bebé cuando se hace adulto. Entonces, el primer ejercicio que nos propone Henry Corbera es regresar y preguntar a nuestras madres cómo fue nuestra gestación, si nuestra gestación fue tranquila, si nuestra gestación fue cómo fue, si hubo miedo, si hubo rechazo. Está el otro ejemplo de un ejemplo muy dramático de una señora que continuamente pensaba que su pareja no era adecuado para ella, que no era adecuado como padre para sus hijos,
y se embaraza, y durante los primeros meses, las primeras semanas de embarazo se la pasa pensando, ay, no sé, este hombre no es adecuado, este hombre no es adecuado, este hombre no es adecuado. El cuerpo recibe el mensaje y empieza un proceso de aborto espontáneo. Y cuando llega al hospital, el marido, el papá del bebé se pone a llorar desesperado porque la señora está abortando. Y cuando la señora ve que el señor está desconsolado llorando, se conmueve y dice, bueno, mejor no. Y en ese momento un médico llega y determina que el bebé se puede salvar, y entonces salvan al bebé. Y el bebé, otro ejemplo de cómo afecta, el ejemplo es doble, porque uno es cómo afecta nuestro pensamiento en el momento al cuerpo. Ella empieza a pensar, este hombre no es adecuado, este hombre no es adecuado, y se le viene un aborto. En el momento en el que dice, bueno, mejor si quiero al bebé, se detiene el proceso de aborto. Y ya que el bebé se convierte en un adulto, cuando el bebé todavía es niñito, cuando es un niño, se la vive diciéndole a su mamá, yo quiero ir a sacar mi credencial del IFE, yo quiero ir a sacar mi credencial del IFE. Y la mamá le dice, pero ¿por qué quieres sacar una credencial del IFE si eres un niñito, no? Pues el niño está desesperado por tener una credencial que lo vale como persona, porque la mamá lo quería abortar. Y tú le preguntas al niño, pero niño, ¿de dónde sale esta sensación de que tú necesitas un documento que avale que eres un ciudadano? Pues ¿cómo te va a explicar el niño que desde el vientre sentía este peligro de no existir, este rechazo a la vida? Entonces, normalmente no le damos el peso que debería, pero pues sí, básicamente una mujer en sus primeros 3 meses de embarazo debería de sentarse a meditar mañana, tarde y noche, y pensar en el amor y en la paz, y tratar de estar lo más tranquila posible, porque toda esa información se va a heredar. Y bueno, como normalmente no somos tan conscientes de ello, pues en nuestra sociedad no está mal visto, al contrario, se premia que las mujeres durante el embarazo sean muy activas, que no abandonen sus trabajos, que se mantengan compitiendo en su empleo, y que sean lo más activas posibles. Y no estoy diciendo que eso necesariamente esté mal, pero sí estoy diciendo que incluso si no se va a abandonar el trabajo, se tiene que tomar el trabajo casi como una guerrera Jedi, que va a mantenerse siempre en calma, en el tráfico, en el trabajo, con el jefe, con los clientes, siempre en calma, porque eso se va a heredar. Y eso va a marcar la vida de la siguiente generación. ¿Cuál es el siguiente punto interesante de la conferencia? Enrique Corbera señala que tenemos este mito muy machista de que normalmente durante el momento de la concepción el óvulo está esperando a ver cuál es el esperma más rápido, y el esperma más rápido que llegue entra y se acabó. Y dice Enrique Corbera, no. El óvulo es asediado por cientos de espermas, y el óvulo decide cuál esperma va a pasar, y lo decide por resonancia. La resonancia del esperma tiene que ser la misma resonancia que la del óvulo, y en el momento en el que hay una compatibilidad, el óvulo le permite la entrada a un esperma. Este punto es muy interesante porque es un punto de mucho empoderamiento femenino. Normalmente pensamos que el papel reproductivo de la mujer es muy pasivo. Es como, pues en el momento fértil, pues recibes esperma y listo, se acabó. Y es no, tiene que haber una aceptación del óvulo hacia el esperma. Y ahí nuevamente está cuál era el estado emocional de esa mujer mientras que ese óvulo se maduraba, porque esa va a ser la resonancia del óvulo. Básicamente Enrique Corbera está diciendo, si queremos sanar al mundo, tenemos que tener mujeres que están tranquilas, que están contentas, que están en paz, que están contentas con su vida y que aman. Porque si no estás en eso, si estás estresada, si estás enojada, si estás desesperada, si estás triste, si te violaron, si hay violencia en tu casa, todo eso
va a ser la resonancia de la siguiente generación. Y ahora hay un nuevo punto interesante. Yo veo, supongo que todos vemos, que el mundo, no solo México, el mundo es violento. Hay mucha violencia en el mundo, hay violencia en el tráfico, hay violencia entre países, hay violencia hacia el medio ambiente, hay violencia entre vecinos, hay violencia entre hermanos. Vivimos en un mundo muy violento y en cuanto nos descuidamos, nosotros mismos somos violentos. Incluso las personas que hacemos yoga y que tratamos de vivir en ahimsa, tenemos momentos violentos. Y uno se pregunta, ¿pero de dónde nace la violencia del mundo? Bueno, la violencia del mundo nace desde la maduración de un óvulo en la trompa de falopio de una mujer. Si nos empezáramos a comportar así, si nos empezáramos a comportar conscientes de nuestra responsabilidad, conscientes de decir, bueno, si yo quiero un hijo, en este momento, este mes o estos 3 meses en lo que logro concebir este bebé, voy a tratar de meditar 30 minutos diarios y voy a tratar de concentrarme en la paz y voy a tratar de concentrarme en los sentimientos más nobles que yo pueda convocar, porque esa es la resonancia que quiero pasar. Y lo mismo, para que el esperma lo pueda encontrar el hombre que quiera tener un bebé, tendría que decir, bueno, si ella se va a poner a meditar en la paz y en el amor y en la fraternidad, yo tengo que ponerme a meditar en la fraternidad y en el amor y en la paz para que nuestra resonancia permita que haya un bebé que nazca del amor, de la fraternidad y de la paz, y tener una generación que nazca del amor y de la fraternidad y de la paz, y ver un mundo con amor, con fraternidad y con paz. Pero si no somos conscientes de esto, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dejar al mundo mejor que como lo encontramos? Y empieza a ser, es fuerte, es en realidad una responsabilidad fuerte, porque estamos muy acostumbrados a que pues las cosas son difíciles, el mundo es violento, el mundo es como es, no creo tener tiempo de meditar 30 minutos diarios, no creo tener tiempo de asistir a clase de yoga, no creo tener tiempo de ponerme a revisar un video de Enrique Corbera, no creo, estoy cansado. Continuamente nuestro 95% inconsciente toma las decisiones por nosotros. En el 95% inconsciente viene esta propensión a la violencia, esta propensión a quedarse atrapado en las estructuras clásicas familiares, esta lealtad que le llama Jodorowsky a la estructura familiar, es decir, no, en mi familia todos somos violentos y por lealtad yo también voy a ser violenta. Porque de esa manera me identifico con mi clan. Y nos quedamos nuevamente atrapados en ese 95%. Y de pronto decimos, bueno, pero es que, ¿cómo se le hace para cambiar el mundo? ¿Cómo se le hace para vivir en un mejor país? ¿Cómo se le hace para que México baje su tasa de feminicidios? ¿Cómo se le hace para que en México los hombres y las mujeres tengamos mejores condiciones? Vivamos en mejores condiciones, porque México es un país donde la violencia hacia la mujer es el pan nuestro de cada día, es innegable. No hay otros países con historias como las muertas de Juárez o como todas las desaparecidas del Estado de México. Todos esos espacios en Chiapas donde uno puede llegar a comprar una muchacha virgen para poder casarse con ella. Todo ese tipo de cosas. Y bueno, en el mundo hay más ejemplos, pero finalmente, ¿cómo le hacemos para bajar esa violencia? ¿Cómo le hacemos para dejar el mundo un mejor lugar? Tenemos que empezar a tomar conciencia de nuestro poder y de nuestra responsabilidad. Y eso va igual para hombres que para mujeres. Si queremos, literal, parir una generación de amor y paz, tenemos que nosotros ser amor y paz primero. Y si no lo tenemos, no podemos realmente heredarlo. Y este es uno de los puntos más importantes. Bueno, finalmente, para ir redondeando el tema y para ir concluyendo, ¿cuáles son las conclusiones de Enrique Corbera en relación a estos modelos medianamente tóxicos o tóxicos entre padres e hijos? ¿Se acuerdan? Pues la forma de honrar a tus padres no es siguiéndolos, ¿no? Siempre me mencionó una frase de la Biblia que siempre se malinterpreta, que es: deberás de odiar a tus padres y a tus hijos y no sé qué. Y eso
interpretado literalmente, sí es como la religión es violenta, ¿no? Y es para locos. Pero en realidad lo piensa desde lo que dice Anthony de Mello, que es, no, o sea, es justo rechazar la herencia que no sirve para nada, ¿no? Sí, rechazar la programación que no te va a ser útil. Sí, hay un punto en el que está el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, y también está el, me parece que es Juan, en uno de sus, no me acuerdo justo en qué parte, pero dice, aquel que no odie a su padre y a su madre, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, a todo el mundo, aquel que no sea un hater no puede acercarse a mí y no le puede enseñar nada. Y uno dice, bueno, ¿por qué están diciendo cosas tan raras? Bueno, en realidad honrar a los padres es ser conscientes de esa programación y heredar a la siguiente generación algo mejor. Esa es la forma de honrarlos. Honrarlos no es seguirlos ciegamente, honrarlos es casi hacer un tributo al árbol familiar de sanación y tomar por nuestra propia tomar por las riendas este proceso de sanación familiar. Esa es el honrar a nuestros padres. Y si tenemos padres tóxicos o si tenemos padres que entran en alguno de los complejos que menciona ahí, el complejo de Cronos, el complejo de Cibeles y Altis, o si tenemos hijos que tienen complejos de emperadores, cualquiera de los complejos que se puedan manifestar, porque los complejos pueden ir de padres a hijos o de hijos a padres, o sea, lo mismo puede pasar hacia arriba que de abajo hacia arriba. Entonces, en cualquiera de esos escenarios, nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a nuestra familia y honramos a nuestra familia sanando, no perpetuando las dinámicas tóxicas, sino sanando. Que este es uno de los puntos más difíciles, porque a veces pensamos que honrarlos es no llevarles la contraria. Honrarlos es no decirles, estás loco, por supuesto que no. Honrarlos es, pues si ya dijo Don Cronos que así son las cosas, pues así son las cosas, ni modo. No, honrarlos es propiciar este aspecto de sanación en el clan, en el árbol familiar. Esa es la verdadera forma de honrar a nuestros padres. Y esta cuestión de decir, tienes que odiar a tus hijos, a tus hermanos, todo ese tipo de cosas, es decir, tenemos que buscar esta desprogramación de todas las cosas tóxicas que vienen en nuestro árbol, y solo así podemos realmente acercarnos a un proceso de sanación genuino. ¿Se acuerdan del mito del héroe? El viaje del héroe. Era esto de hacerse hombre, ¿no? Sí, para el caso en específico de los hombres, está el mito del héroe, que es los niños eventualmente tienen que, durante la adolescencia, tienen que encontrar la fuerza para superar la autoridad de papá y mamá y volverse adultos. Y es ahí donde de repente ocurren los conflictos, donde de repente pasa, pero no pasa del todo, pero bueno, se pueden presentar muchas dinámicas, pero básicamente la salida de esas dinámicas es honrar a tus padres, es decir, amo a mi papá, amo a mi mamá, pero voy a vivir mi vida de esta manera y lo decido en libertad. La otra cosa es los procesos genuinos de amor. Si tenemos relaciones de amor entre padres e hijos, una verdadera relación de amor entre padres e hijos incluye libertad. La libertad de que la otra persona haga lo que quiere hacer. Tanto que los padres respeten la libertad de los hijos, como que los hijos respeten la libertad de los padres. O sea, es recíproco. Tiene que ir en los dos sentidos, porque hay veces en las que los padres secuestran a los hijos y no les permiten hacer su vida, o hay veces en las que los hijos secuestran a los papás y no les permiten hacer su vida. O sea, se pueden dar los dos escenarios. A veces pensamos que solo se da como de padres a hijos, pero lo mismo hay hijos que se convierten en tiranos de los papás. O sea, se pueden dar los dos escenarios, y en los dos escenarios la salida es la misma. La salida es: te amo, decirle a la persona en cuestión, yo te amo y te honro y te respeto, pero hasta aquí se acabó.
de aquí para acá tú, de aquí para acá yo, y te amo y te honro y te respeto, pero las cosas a partir de este momento están divididas, tú en tu casa, yo en mi casa, todo el mundo feliz, y nos amamos y nos honramos, pero cada quien en su casa. ¿Hay algunas dudas aquí? ¿Queda clara la idea de a lo que queremos llegar con el tema? ¿Sí? Sí, lo interesante es que no es nada nuevo. Y más bien, lo interesante es ver cómo la ciencia desplaza la incredulidad que naturalmente podrá generar un tema así. Porque muchos te toman por loco. O sea, por ejemplo, lo de la Biblia, no es que, ¿qué crees? La Biblia, estás loco. Ahí dice que tienes que odiar a todos, ¿no? O sea, es así como... Pero ya con lo del óvulo, por ejemplo, hay demasiados argumentos que a cualquier incrédulo es como, sí, pues mira, con decimales, ahí está. Entonces es como, Y siento que en la época de Jung para atrás, y bueno, o sea, esto también es de la antigüedad, el hecho de que existan esos mitos también es como gratuito, ¿no? Sí, finalmente los griegos lo tenían claro. O sea, por eso tienen este tipo de mitos. Tienen a Cronos, que es como este gran patriarca que se va comiendo a sus hijos y que los tiene secuestrados, o sea, los tiene imposibilitados para actuar. Bueno, ese es un mito, pero también diría yo que es un arquetipo, y los arquetipos los podemos encontrar después en la vida. Son de carne y hueso al rato, y de pronto vemos familias donde hay un patriarca que cela a las hijas y no les permite hacer nada, y a los hijos los quiere matar o los quiere desaparecer o los quiere lejísimos para que no le compitan el amor y el cariño de la pareja o que le celen a las hijas. Sí, entonces, su mitología, las tragedias. Por ejemplo, todo mitología, pero existe. Sí, todo su árbol genealógico, sí, siempre hubo un miedo así terrible a los hijos malos. Y por eso están así los titanes, que después salieron así monstruos asquerosos y no sé qué, y te lo cuentan. Pero sí estaban obsesionados con el tema de la genealogía mala. Sí. Y pues sí, es eso. Sí, pero finalmente es naturaleza humana. De pronto somos... llega un momento en el que nos volvemos muy predecibles. Para alguien que lo empieza a estudiar es como de, sí, pues seguramente pasó esto y después esto, y tú, ¿cómo sabes? Pues es la consecuencia lógica, es lo más lógico que podía pasar después de lo que me estás contando. Entonces, todos tenemos en algún punto mayor o menor toxicidad, pero la idea es empezar, como diría Thich Nhat Hanh, a trabajar en cómo amamos. Buscar amar a las personas, sobre todo padres e hijos, empezar a amarnos con esa libertad, concederle a la otra persona libertad. Hay hijos que quieren, en el momento en el que los papás se hacen grandes, los quieren tener secuestrados. Los quieren tener como, papá, ya te tomaste tu medicina, papá, ya vete a dormir, papá, ya es hora de que te despiertes, papá, tu desayuno, papá, vea que te midan la presión, papá, no sé qué. Y dices, bueno, pero ¿por qué tienes secuestrado así a tu papá? O sea, que sea una persona mayor no quiere decir que sea un inepto o un bebé que necesita que lo estés cuidando. Y los papás de pronto ceden también a eso. Los papás de pronto se ven como rehenes de sus hijos y dicen, no, pues es que no lo quiero molestar, no, es que no lo quiero, no sé qué, no, es que no quiero. Y lo mismo al revés, hay veces que los papás tienen secuestrados a los hijos y no los dejan irse de la casa y están como, no, tú quédate. A veces por las buenas, a veces por las malas, pero ese tipo de dinámicas se dan. Y el punto es reconocer que si realmente amamos a la otra persona, le tenemos que conceder libertad de acción, aunque lo que vaya a hacer no sea de la otra persona, lo que vaya a hacer la otra persona no sea de nuestro completo agrado, que es ahí donde empieza como el punto interesante. Si de repente tu papá te dice, ¿sabes qué? Es que, y este es un caso real, que de pronto la mamá les dijo a los hijos, bueno, ya que son grandes, les tengo una noticia, yo quiero ser monja budista. Y pues me voy. Y los hijos así con cara de, no, ¿cómo crees? No. Es que pues si realmente amas a tu mamá y tu mamá quiere ser monja budista y a partir de este momento se va a ir porque quiere irse a ordenar a sepa Dios dónde, porque eso es lo que ella quiere hacer, se lo tienes que permitir.
no es que se lo puedas o no permitir, lo va a hacer y necesita que tu relación de amor le permita esa libertad. O al revés, que tu hijo te diga, me voy a ir de trotamundos al Tíbet. Y tú, no, ¿cómo crees? Te vas a morir de hambre, es peligroso, bla, bla, bla. Pues si realmente lo amas, le tienes que conceder esa libertad. La libertad de que la otra persona haga de su vida lo que quieras. Y si hay algún momento en el que digas, necesitas ayuda o necesitas apoyo, pues yo estaré aquí para apoyarte en un momento de crisis, pero pues eres libre de hacer con tu vida lo que quieras. Y es uno de los mayores regalos y uno de los amores más sinceros, es realmente permitirle a la otra persona tener ese tipo, poder llevar la vida que realmente quiere llevar, no la vida que esperamos que lleve. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, bueno, la conclusión de esto y la conclusión de los videos que hemos visto de Enrique Corbera y lo que hemos venido trabajando en las últimas clases es empezar a afinar nuestra capacidad de observarnos a nosotros mismos, empezar a ver cómo nuestro pensamiento y cómo nuestras emociones van afectando a nuestro cuerpo, así como una mujer embarazada afecta a su hijo con su emoción y con su pensamiento. Nosotros afectamos continuamente a nuestro cuerpo con nuestra emoción y con nuestros pensamientos. Cada vez que nos enfermamos, cada vez que tenemos un accidente, cada vez que algo raro sucede en nuestra vida, tenemos que afinar nuestra capacidad para observarnos y encontrar qué de nuestros pensamientos o nuestras emociones fue lo que provocó la caída, el accidente, la enfermedad, lo que fuera, porque básicamente el punto de esto es aprender a sanarse uno solo. No depender de un psiquiatra, no depender de un psicólogo, no depender de un médico, no depender del maestro de yoga, aprender a sanarse uno mismo. ¿Y con qué nos vamos a sanar? Con conciencia y con la capacidad de observarnos. Sin juzgar, nuevamente lo que dije al principio, todos tenemos defectos, no vamos a juzgar eso. No se trata de enjuiciar a nadie ni de echar culpas, nos vamos solo a observar. Y de esta observación tiene que nacer la toma de conciencia, y de esa conciencia tiene que nacer la sanación. Y finalmente es un proceso que nos empodera mucho porque nos permite sanarnos en donde estemos, en donde estás, en el momento en el que estás, donde estás, ahorita tienes la capacidad para sanar algo chiquito o algo grande, algo que te pertenece a ti o algo que le pertenece a todo tu clan familiar. Y ese tipo de poder lo tenemos siempre, en todo momento. Y básicamente la finalidad de estos videos va ahí, a empezar a llamarle la atención a eso que nos habita, que tiene esa capacidad de observar y esa capacidad de sanar. Y empezar a traerlo al momento presente. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? Pues solo comentario de si se empezara a hacer eso, las generaciones poco a poco serían más fáciles de curar porque tienen pues, menos herencias tóxicas, ¿no? Entonces, Sí. o sea, no es así como de a golpe que vayan a cambiar, pero si poco a poco van cambiando, pues se vence el inconsciente de cierta forma, pero solo desde el origen, digamos. O sea, sí podemos nosotros tomar conciencia y eso, pero si desde el origen ya tienes una influencia fuerte contra él, pues sí tienes un gran paso, ¿no? Sí, completamente. Y por último, pues que esto es consecuencia de la bioneuroevolución. Sí. O sea, es lógico. Entonces está padre. Sí, exacto. Pues me parece muy bien. Qué bueno que se pudo dar el espacio para revisar el tema. Sé que no era un tema fácil y sé que a veces es muy incómodo, sobre todo la primera vez que escuchamos algo así es incómodo. Pero finalmente todo este tipo de cosas
son incómodas la primera vez y de ahí en adelante se va haciendo un poco más fácil irlo trabajando.